Muy buenas noches, los saludamos desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, sede del Poder Ejecutivo y residencia del Presidente de la República. A unos pocos metros de aquí está el Congreso de la República, donde está Víctor Grosso. En ese Congreso se toman a través de leyes en buena medida muchas de las decisiones que tocan el bolsillo de los colombianos y definen en buena medida el futuro económico del país. Desde estos dos lugares originamos hoy esta entrega de este especial, El Proyecto es Colombia. Víctor Grosso, muy buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. Pues hoy vamos a hablar de la histórica crisis económica que hemos vivido en Colombia por la llegada de la pandemia a nuestro país y por todas esas medidas de confinamiento que buscaban contener la expansión de este virus. Y dentro de todas las cifras que hemos conocido, hay una que resume la crítica situación por la que estamos atravesando. Y es que en un primer momento, cuando se cierra la economía, se perdieron más de 5 millones de empleos entre trabajos formales y trabajos informales. Víctor, es que fueron muchos golpes al mismo tiempo. Como la economía se tuvo que cerrar para proteger la salud de los colombianos, eso significó el desplome de sectores claves de nuestra producción, de la industria, del comercio, del turismo, entre otros. El Estado dejó de recibir ingresos por impuestos que los colombianos no pudieron pagar. Y súmele otro golpe, se desplomaron los precios internacionales del petróleo. Todo esto se configuró, según los expertos, en la peor crisis económica de nuestra historia. Yo voy a cumplir ya casi unos 30 años de experiencia en el sector y nunca había visto algo así. Antes de que llegara el coronavirus, nosotros despinchábamos más o menos 60, 70 llantas. Y después de que llegó el coronavirus, despinchábamos más o menos unas 10 llantas. No se me pasó por la mente que una situación de estas llegara a nuestro país e hiciera lo que hizo. Mi mayor preocupación fue perder el trabajo, puesto que obviamente soy madre de cabeza de familia, tengo una hija que depende de mí y mi madre también. Es una crisis extremadamente grave, la más grave que hemos tenido en la historia mundial. El 2020 quería parecerse a los años anteriores. Las playas, colegios, hoteles, aeropuertos, el tráfico de las ciudades reflejaban el movimiento de la economía, que con los problemas de siempre crecía entre el 3 y el 5%, inclusive más que nuestros vecinos. Así arrancaba el año para Juan Guillermo Sánchez, quien administra un negocio familiar de 4 bombas de gasolina, donde trabajan 70 personas en Bogotá. Para los meses de enero y febrero, nuestro negocio reportaba ventas normales. Y así arrancaba para Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia que en un año normal le puede aportar al país 40 billones de pesos. El año empezó bastante bien, Víctor. De hecho, nosotros teníamos un presupuesto de inversiones de hasta 5.500 millones de dólares. Habíamos hecho el presupuesto de la compañía a $57 el barril Brent. Pero en marzo llegó el coronavirus y todo cambió. Llegó la cuarentena. La economía se vino al piso con una contracción del 20% en abril. La economía entró a cuidados intensivos. Estamos en la planta Mansilla de Ecopetrol ubicada en Facatativá, Cundinamarca. Aquí los combustibles llegan después de viajar por tuberías 300 kilómetros desde Barrancabermeja y son distribuidos desde aquí a todas las estaciones de servicio de la capital de la República, a la estación de gasolina de Don Juan Guillermo y a todas las que quedan en el centro del país. Aquí los empleados de Ecopetrol fueron testigos de cómo se apagaron muchos motores de la economía. Ingeniero, ¿aquí qué queda? ¿Esto qué es? Es el Centro Integrado de Operaciones de todo el sistema de transporte de crudos y de productos del Grupo Ecopetrol. Imaginémonos que es como la torre de control de todos esos sistemas de transporte para el país. ¿Y ustedes aquí qué pudieron ver sobre el consumo de combustibles de los colombianos en los momentos más críticos de la pandemia? Durante los meses más difíciles, en particular abril y mayo, caímos de un volumen normal de ventas en gasolina, diésel y jet de 300.000 barriles alrededor de 100.000 barriles. Desde la inicia 0 a 100.000 diésel. En nuestra organización atendíamos diariamente
aproximadamente entre 4.000 y 4.200 vehículos. Y durante la época de la pandemia llegamos a atender 700 vehículos diarios. Por ese coma inducido para contener la propagación, todo se volvió histórico. La caída de la economía, 5 millones de nuevos desempleados, miles de empresas destruidas. No eran necesarias las cifras, bastaba con asomarnos a la ventana para entender que estábamos en la peor crisis económica de nuestras vidas. Sin más opciones, los hogares llegaron al límite. Un poco más de 5 millones de personas dejaron de comer 3 comidas al día el año pasado a comer solo 2 comidas al día. Para ANIF, los trabajadores han perdido ingresos por más de 26 billones de pesos y para Fedesarrollo retrocedimos una década en pobreza y 5 años de crecimiento económico. Podría implicar que 3.1 millones de hogares adicionales entrarían a condiciones de pobreza. La contracción económica del segundo trimestre fue del 15,8%, la mayor caída de todos los tiempos. Y aunque empezó la reapertura gradual, el taxímetro seguía corriendo, dejando un saldo negativo difícil de recuperar. ¿Cuáles fueron las pérdidas para su sector durante los más de 5 meses de cuarentena? 2.280.000 puestos de trabajo perdidos, que significa el 56% del total de los puestos de trabajo en la economía colombiana. Y las pérdidas totales que arrojó, digamos, la falta de actividad y ese costo de oportunidad fue aproximadamente de 58 billones de pesos en el sector del comercio. Durante estos meses la hotelería perdió 6 billones de pesos, 1.2 billones por cada mes, 34.600 empleos se perdieron. La ocupación estuvo por debajo del 2%, así que la situación fue bastante dramática. Estimamos que hemos tenido unas pérdidas de 3 billones de pesos en lo corrido hasta el mes de agosto. Las pérdidas se estiman en 3,6 billones de pesos. Esto se tradujo en una pérdida de 320.000 empleos directos en el país. Son cerca de 1.200.000 pesos en pérdidas durante todo este tiempo de cuarentena. Afortunadamente, pues hasta la fecha no se ha cerrado ninguna empresa de transporte intermunicipal de pasajeros. De los 41.000 locales que les refería, cerca de 5.300 han cerrado sus puertas durante estos 5 meses. La manufactura, la construcción, los combustibles, todos los sectores sufrieron. El momento más difícil después de que empiece esta pandemia es cuando empiezan a decretar los ciclos de 14 días que el gobierno empezaba a proyectar 3, 4, 5 días antes y donde no había circulación vehicular. Es difícil cuando tenemos alguna persona de la compañía enferma. Hemos tenido algunos empleados que han fallecido a causa del COVID y yo creo que esos son los momentos más duros. También fue duro desde el punto de vista de desempeño cuando vimos los precios negativos en abril. Con ese bajonazo del petróleo se fueron gran parte de los ingresos de la nación. Esto se traduce necesariamente en unas pérdidas de alrededor de 3 billones de pesos para las regalías y el efecto fiscal lo vamos a ver el próximo año. Dependiendo de cómo termine la producción a diciembre 31, los recursos que dejará de recibir el gobierno nacional el próximo año se estiman entre alrededor de 10 y 12 billones de pesos. Aunque el gobierno dice que se están destinando más de 110 billones de pesos para atender la crisis económica, ayudando a personas y empresas, muchos consideran que es insuficiente, piden un esfuerzo mayor. Que cuanto antes dispongamos de las reservas internacionales a los efectos de tener los recursos necesarios para salvar la pequeña y la mediana empresa. Con tantas necesidades y menos recursos, el gobierno está pidiendo préstamos inclusive al Fondo Monetario Internacional. Pero la casa hay que ponerla en orden, hay que reanimar la economía, recuperar los ingresos, seguir recuperando el empleo y pagar las históricas deudas adquiridas durante la pandemia para evitar una rebaja en la calificación crediticia. Yo puedo decir que hay un 50% de probabilidad de perder cuadro de inversión. ¿Qué se debe hacer para reactivar la economía, para recuperar todo lo perdido?
Yo he venido hablando ya desde hace algún tiempo de un beneficio que podría ser de unos 500.000 pesos por familia para aquellos hogares que no tengan alguien que gane por lo menos un salario mínimo. Colombia ha tenido un esfuerzo importante en términos fiscales para impulsar el gasto de infraestructura y debe continuar en este esfuerzo. No solamente por el tema de recuperación económica, que tiene un impacto positivo sobre creación de empleo y el sector construcción, sino porque apunta a reducir las brechas de infraestructura que son uno de los principales causantes de la menor productividad que tiene América Latina. La contracción económica del tercer trimestre fue del 9%, mejorando frente al segundo trimestre, mientras algunos expertos coinciden en que se necesitan reformas que serían muy polémicas para lograr una plena recuperación. Las reformas tributaria y pensional se reconocen importantes en Colombia desde hace tiempo y de alguna manera también adquieren mayor importancia aún en una coyuntura que requiere prácticamente reformular el país. La reforma más importante es la del gasto público, antes que la tributaria, antes que la pensional, antes que la laboral. El gobierno es un pésimo gastador, no sabe en qué gasta, no sabe cuánto compra ni a qué compra y es muy ineficiente y nos hace pagar muchos impuestos y endeudarnos en un inmenso valor para pagar gastos ineficientes. Luego de este inventario de pérdidas económicas, de momentos tan difíciles, Juan Guillermo seguirá apostándole al país, seguirá vendiendo combustibles, intentando recuperar los empleos que tuvo que suspender. Y la economía del país se reactiva, para mí, en mi concepto, con lo que le digo. Unos créditos a largo plazo, supremamente blandos, en donde la mayoría de las personas tengamos acceso, ya sea a nivel personal, a nivel empresarial, pero no con preferencias. Y aunque Ecopetrol tuvo que apretarse el cinturón ajustando su presupuesto, seguirá haciendo lo propio, garantizando el suministro de combustibles, la autosuficiencia energética de Colombia y las inversiones. Y en los próximos 3 años, 2020, 2021 y 2022, entre 11.000 y 13.000 millones de dólares. El 80% de esa inversión se hará en Colombia. Recuperar lo que la pandemia se llevó está en manos del autocuidado, de la ciencia y de los acuerdos en la sociedad para que las reformas logren sacarnos de este abismo económico. Para entender mejor en qué estamos y hacia dónde debemos navegar para superar esta crisis, Víctor habló con Armando Montenegro, uno de los más importantes y respetados economistas del país. Juan Roberto, y es que son varios analistas los que coinciden en que solo la eliminación de los confinamientos no son suficientes para reactivar, para recuperar todo lo que hemos perdido por la pandemia, sino que la economía necesita ser empujada, necesita recibir la mano de ciertas reformas para recuperarse y reactivarse con mayor contundencia y rapidez. Uno de esos analistas es el doctor Armando Montenegro, quien habla y plantea varias reformas que son necesarias, muchas de ellas polémicas y de las que hemos venido hablando desde hace varios años. Doctor Armando Montenegro, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son sus fórmulas para reactivar la economía? Pues muy bien, yo creo que para reactivar la economía colombiana, lo primero que todo es completar la apertura. Eso en primer lugar. Después ya vienen las medidas que el gobierno puede tomar. El gobierno, por ejemplo, está incentivando, y lo está haciendo bien, la vivienda, la construcción, las obras públicas. Eso también da empleo y ayuda a reactivar la economía. Y por último, en la parte del gasto público, yo creo que otros apoyos fiscales a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas y a las familias, también pueden ayudar a completar un panorama de reactivación económica. Desde el mercado laboral, ¿qué se puede hacer para seguir recuperando los empleos perdidos durante esta pandemia? Bueno, primero es lo que insistir en los temas de reactivación económica. Todo eso contribuye a dar empleo. Es necesario tener medidas especiales para salvar las empresas que se están quebrando. Y en tercer lugar, yo creo que es fundamental pensar en una muy buena reforma laboral. Hay que ayudarle a los jóvenes, a los adultos que no pueden conseguir trabajo porque ya lo perdieron, a las mujeres, en fin, la gente que está mucho más golpeada por el desempleo puede recibir un apoyo por un sistema laboral mucho más flexible, mucho más amigable para la creación de empleo. ¿Y qué es un sistema laboral más flexible frente a lo que tenemos hoy en día en Colombia?
Por ejemplo, el desempleo entre los jóvenes en algunos cálculos supera el 50%, que eso es extraordinariamente alto. Yo creo que los jóvenes podrían tener un salario mínimo de entrada menor, que les ayude a vincularse al mercado laboral, que los ocupen como en Estados Unidos y otros países por horas, que tengan unos sistemas de contratación de ese tipo, de tal manera que no sea tan difícil para ellos tener la entrada al mercado laboral. Lo mismo pasa en el campo. En el campo se necesitan condiciones especiales, un salario mínimo integral del campo que les ayude pues, a todas estas personas a permanecer allí y no ir a las ciudades a engrosar los anillos de pobreza. También, por ejemplo, hacer menos costoso la contratación de las personas. Por ejemplo, con los parafiscales que existen con las cajas de compensación. Hay que estudiar a ver cómo se reducen esos costos para que no sea tan oneroso a empresas pequeñas, sobre todo, que están al borde de la quiebra y que no contratan más gente simplemente porque no tienen los recursos. Doctor Montenegro, en medio de todo esto se ha venido hablando de las reformas pensional y tributaria. ¿Qué tan necesarias son para la reactivación económica que necesita Colombia? Yo creo que la tributaria es una reforma muy importante, ojalá para el año entrante, por cuanto el déficit fiscal es muy grande, el gobierno no tiene los recursos suficientes para hacer todos sus gastos. Esa es una tarea que no se puede aplazar, que es muy difícil, que puede ser impopular, pero hay que encararla. La reforma pensional también es muy importante, porque en Colombia menos del 25% de los adultos de edad avanzada que deberían tener una pensión hoy no tienen ningún apoyo, ningún sistema que los proteja en la vejez. El sistema que tenemos hoy no funciona y por lo tanto es necesario encarar de frente, decirnos la verdad y reformar el sistema de pensiones para que la mayoría de los colombianos, especialmente los más pobres, tengan algún apoyo en la edad adulta y en la vejez, complementado pues, con servicios como el de salud. ¿Y por qué sería impopular una eventual reforma tributaria? Yo creo que es una reforma, por ejemplo, una reforma que elimine exenciones, que haga que mucha más gente pague impuestos, que se fiscalice mucho mejor, que se evite la elusión y la evasión. Pues eso no es popular. A la gente no le gusta pagar impuestos. Le gusta que le den subsidios, que la apoyen, le gusta pedirle cosas al Estado, pero no le gusta contribuir. De tal manera que esa es una constante en Colombia y en otros países, pero también tenemos que darnos esa pela y bastante pronto. Y estructuralmente, ¿qué se debe hacer en materia pensional? Pues yo creo que es necesario mirar lo que tenemos. El sistema pensional público es un sistema que le da pensiones relativamente altas y muy subsidiadas a las personas de más ingresos en Colombia. Por más ingresos, no digo los ultramillonarios, pero en personas que ganan 8, 10, 12, 15 millones, son personas muy privilegiadas en Colombia y estas personas reciben pensiones muy altas con muchos subsidios, al tiempo que las personas muy pobres, las informales, los ancianos rurales, los ancianos de las afueras de las ciudades no tienen absolutamente nada. Entonces va a ser necesario que tengamos un sistema de pensiones que no sea para los que más tienen, sino que un sistema de pensiones que empiece por los más pobres y los más necesitados. Doctor Montenegro, muchas gracias por estos minutos para Noticias Caracol. Muchas gracias. En el 2019, 662.000 personas entraron en condición de pobreza, 729.000 en situación de pobreza extrema, según el más reciente informe revelado por el DANE. Con esas cifras, son 17,5 millones de colombianos en situación de pobreza, es decir, el 35.7% de la población colombiana. Juan Roberto, pero lo más preocupante de todo es que todas esas cifras que usted está destacando son de un reciente informe del DANE con los datos de pobreza del año pasado, cuando todavía no había llegado la pandemia a nuestro país. Así que todos estos datos de pobreza se elevarán considerablemente en este 2020. Así que estamos viviendo por toda esta situación una de las mayores crisis sociales de nuestra historia.
antes de que la sorprenda el día, doña Ana carga 2 pesos, el de su carro y el de sus 70 años. Armando, venga, me ayuda. Para sobrellevar su pobreza, vende tinto y jugo de naranja en las frías madrugadas bogotanas. Antes de la llegada del COVID-19, se las arreglaba con su negocio para no aguantar hambre. Pero la pandemia lo cambió todo y le tocó encerrarse. Tengo ahí en la casa 3 meses. ¿Cómo sobrevivió usted esos 3 meses sin vender nada? Pues por ahí en la casa me ayudaban con plata y la gente me llevaba mercaditos. Y ahí la pasé. Ya amaneció y algunos clientes empiezan a llegar. No son muchas las monedas que caen en sus manos. Ayer estuvo duro, ayer no vendí sino 3 tintos y un jugo. ¿Y eso cuánto es? Figúrese eso. Generación de escuelas, formación. Lucho Garzón sí que sabe de eso. Exalcalde de Bogotá y antiguo líder sindical, ha conocido de primera mano el problema de la pobreza en Colombia. Yo creo que hoy la lucha contra la pobreza se sintetiza en la siguiente frase. Es, deme de comer y deme trabajito. Ni siquiera empleo, deme trabajito. Por eso hoy es fundamental entender la importancia de recibir comida. Yo pienso que una gran convocatoria, la hicimos en Bogotá, y creo que hay que hacerla en el país, es no se puede acostar nadie con hambre. La pandemia también afectó a la frágil clase media que traía problemas desde antes de la emergencia sanitaria. Hoy por hoy es una de las más afectadas en esta crisis social, dice Andrés Álvarez, profesor del doctorado de Economía de la Universidad de los Andes. Esta es una crisis que revela la fragilidad de toda esa parte de la población que logró sobrepasar la línea de pobreza, pero que está en el borde, de manera que un pequeño empujón, una situación como esta, que no es pequeña, pero digamos que genera una crisis económica, una pérdida de ingresos muy rápida a las familias. La población productiva que camina ese delgado límite es la más propensa a caer en eso que los analistas, como César Sánchez, llaman la pobreza oculta. Es una situación coyuntural que pueden vivir las personas, los grupos familiares, ante una situación de dificultad, sea por el mercado laboral, sea por una escasez de rentas a la que pueda acceder la familia o la persona. La pobreza oculta escapa a los estratos sociales según los investigadores. Ahora me encuentro aquí en este barrio ubicado en los cerros surorientales de la ciudad y podríamos encontrar familias afectadas. Sin embargo, la realidad muestra que el problema afecta a cualquier persona que derive sus ingresos de su salario y en la clase media el 99% depende de él. Entonces el problema lo encontraríamos en cualquier parte de la ciudad donde la crisis laboral esté latente. Y todos sabemos que en estos tiempos de pandemia eso puede ocurrir en cualquier parte. Es mediodía y del sur de la ciudad nos trasladamos al Centro Internacional, un lugar donde en los últimos años han florecido en medio de estos rascacielos cómodos complejos residenciales. Allí encontramos a un hombre muy querido por todos los colombianos y, como muchos, afectado por la crisis laboral. No me quiero poner en plan de víctima, pero creo que somos el sector de los más, si no el más, de los más afectados, y no estoy hablando solamente de los actores, de los músicos, los cantantes, los bailarines, todos los que nos movemos en el mundo del espectáculo. Un espectáculo en que las estrellas brillan, pero la procesión va por dentro. Pocos ahorros que teníamos los hemos consumido, los hemos agotado los préstamos, las tarjetas de crédito. O sea, en este momento ustedes no me lo están preguntando, pero es una crisis total. Este apartamento es en alquiler,
ya lo tengo que entregar porque ya no puedo pagar más. Vamos a vivir donde una hija, como se dice, arrimados. La pobreza oculta se sale de las estadísticas porque es invisible. Quien la sufre la oculta porque la sociedad es muy dada a castigar el fracaso. La psique social que tiene un colectivo hace que se escondan las necesidades y que la persona, digamos, tenga dificultades a solicitar ayuda, sea a los profesionales, así como a las personas de confianza. Fundamentalmente porque está castigado la persona que fracasa. Una clase media gravemente herida es una hecatombe que va a producir un retroceso de por lo menos una década en materia de lucha contra la pobreza, sostienen los expertos. Eso es un retroceso enorme, sobre todo por lo difícil que es reducir la pobreza. O sea, lo que le cuesta al país reducir la pobreza, como les digo, 20 años para reducir de 45, 50% a 30%. Y en 3 meses echamos para atrás 10 años. En Colombia existen 2 indicadores oficiales para la medición de la pobreza. La pobreza monetaria, que mide el porcentaje de la población que no cuenta con los ingresos mensuales para cubrir sus necesidades básicas. El límite ha sido tasado en 327.674 pesos. Y la pobreza multidimensional, que mide los hogares con privaciones en 5 dimensiones de bienestar básico: educación, salud, trabajo, condiciones de la niñez y vivienda y servicios públicos. En este cuadro publicado por el DANE muestra que en el 2010, en materia de pobreza multidimensional, estábamos en el 30.4%. En el 2018, la cifra había bajado al 19.6%. Con la caída del empleo, según cálculos de Fedesarrollo, volveremos a cifras superiores al 30%. Puede aumentar a niveles del 38%, es decir, prácticamente más de 10 puntos porcentuales. Este es un choque realmente sustancial. Y también vamos a tener cambios importantes en materia de pobreza extrema. Y no hay que ir muy lejos para encontrarla. En el corazón de la ciudad, estas banderas rojas anuncian la angustiante situación que vive una comunidad acorralada por las necesidades y que decidió internarse en un bosque muy cerca al emblemático Cerro de Monserrate. Allí, en medio de estas humildes viviendas, encontramos a Ramiro. Pues yo vivo aquí, señores, mire, pueden entrar y pueden mirar, vea. ¿Qué es aquí? En la cama. No hay mejor comida como cocinarla con leña. Ramiro, ¿de dónde cogiste el agua? Cuénteme por qué. No, yo cojo el agua en el río. Sí, allá yo, como hay un pocito, entonces yo meto en la cama y lo lleno. Y me vengo allá para acá. Ahí bien no la traigo yo no, porque eso me pesa mucho. Sin servicios públicos se inventaron su vida, más difícil en tiempos de pandemia. Su vecino es John Alexander Espino. Hay necesidades por la cuarentena que pasó, pues el alimento, pues ya me toca salir a trabajar para traer mi propio alimento, cocinar, allá tengo el baño, allá me baño. En Colombia, esa cifra de porcentaje de personas en condiciones de pobreza extrema estaba en niveles del 7.4% al 2018 y estimamos un aumento a niveles del 11.3% producto de nuevo esta pandemia. Ante semejante panorama, la pregunta es, ¿cuál es el camino para salir de la crisis? Desde la academia hay quienes creen que es necesario ampliar la base gravable y reducir la desigualdad como un buen negocio. La reducción de la desigualdad, todos ganamos, eso es un elemento que también hay que enfatizar. Los últimos estudios económicos apuntan más a que es mejor reducir la desigualdad para el crecimiento, para toda la economía, que mantener la desigualdad con la esperanza de que crezcamos y eso va a repartir la torta. Los que conocen el problema hablan de planes de choque que generen empleo. El tema de mi trabajito es, hay que hacer obras precisas, rápidas,
No esperar ni los metros, ni los transmilenios, ni las grandes obras, sino esas pequeñas. Tenemos 400 municipios sin alcantarillado. Ahí hay tarea y plata que puede invertir el gobierno y puede invertir los gobiernos locales. El trabajo se ha generado no solamente por empresas capitalistas, sino por otras formas de empresa, mixta. Las alianzas público-privadas con organizaciones también sociales, organizaciones que están dentro de lo que viene a definirse cuarto sector, es decir, emprendimientos sociales. También se propone una renta básica universal para enfrentar la pobreza extrema. Con un ingreso garantizado de ese nivel, es decir, que todo el mundo tenga mínimo eso, pasan dos cosas incluso automáticas. Acabamos con la pobreza extrema de un plumazo, porque ya nadie estaría por debajo de la pobreza extrema en términos de las medidas que tenemos. Y pasa una segunda cosa, y es que cuando las personas tienen unas condiciones de vida mínimas, pueden dedicar más tiempo, más esfuerzo a educarse, pueden dedicar más tiempo y más esfuerzo a buscar un trabajo de mejor calidad. Cae la tarde en la vereda Los Cerezos, en las faldas de Monserrate. Todos se guardan esperando días mejores, pero saben que eso depende del rumbo y las decisiones que tome el gobierno para salir de la crisis social que se agravó con el coronavirus. Y ahora vamos con Luis Alberto Moreno, quien no necesita mucha presentación. Acaba de terminar un periodo de 15 años en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, una de las organizaciones más importantes a la hora de financiar proyectos y el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Víctor, recordemos que Moreno, en calidad de embajador, fue el artífice del Plan Colombia y también impulsor del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. Es una voz que bien vale la pena escuchar a la hora de buscar salidas a esta crisis. Doctor Luis Alberto Moreno, muy buenas noches. ¿Y cuánto retrocedimos en el continente por cuenta de la pandemia y la parálisis? Indiscutiblemente es a los más pobres los que más ha afectado esta pandemia. Sobre esto se han hecho innumerables cálculos, o sea, la OECD recientemente sacó un cálculo que consideraría que América Latina retrocedería, digamos, a tener una economía parecida al del año 2009, o sea, 10 años. ¿Cuáles deben ser en su concepto las partes fundamentales de esa forma de reactivación y de recuperación, doctor Moreno? Pensemos en varias cosas, digamos, todos aquí estamos en este momento conectados por esta vía. Este privilegio que tenemos muchos de poder trabajar, o mejor, teletrabajar, no lo tienen todos los colombianos. Cálculos que nosotros hicimos en su momento en el BID estimaban que las personas más pobres, si tuvieran que pagar el acceso a poder tener, digamos, internet y poder usarlo con regularidad y pagar los costos que esto significa, puede significar entre 14 y 20% de su ingreso. Y en consecuencia tenemos que hacer las inversiones que permitan que la gente pueda ser mucho más rápidamente parte de esta revolución digital. De otro lado, va a tocar ser muy inteligente en cómo se hace el gasto público y sobre todo la inversión pública en áreas como, por ejemplo, la infraestructura, pero no cualquier infraestructura, la llamada infraestructura verde. Aquí me refiero, por ejemplo, en el área de energía, a temas de renovables, en el cómo construimos mejor nuestros proyectos de agua y saneamiento, de tratamiento de aguas, cómo construimos mejor nuestras carreteras y vías que tienen que servir sobre todo para conectar cada vez más al país y sobre todo en aquellas zonas rurales donde descansa una parte muy importante de nuestra capacidad de producir alimentos. Si algo produjo toda esta crisis del COVID es que acercó la necesidad de que todos vivamos mucho más cerca de un conjunto de servicios, llámese de educación, llámese del trabajo, o sea, si se está en una empresa de servicios o industria, la gente va a querer vivir mucho más cerca de donde trabaja, donde estudia y donde en última instancia tienes algún grado de recreación con su familia. Y esto va a cambiar mucho cómo van a ser nuestras ciudades, va a cambiar mucho cómo es el futuro del empleo como resultado de esta crisis.
Usted habla de la forma en cómo se ha afrontado en materia económica. En el caso colombiano, ¿le estamos apuntando bien? Hablo no solamente de las primeras medidas que se tomaron para mitigar el impacto, ya no solamente el tema de la pandemia como tal, sino la parálisis económica, la crisis y lo que se ha planteado por parte del gobierno, de autoridades monetarias, para buscar esa reactivación. ¿Vamos por la senda correcta? Colombia hizo lo que tenía que hacer, era hacer toda una inversión pública y para hacer que, sobre todo, para fortalecer nuestro sistema sanitario, para ayudarle a los colombianos más vulnerables, para ayudarle a las pequeñas y medianas empresas, lo que va a ser más difícil que la recuperación se suceda rápido. De allí que la manera como hagamos la inversión pública, la manera como articulemos estos temas que tienen esa capacidad de acelerar el crecimiento, van a ser determinantes. Doctor Moreno, ¿le preocupa ese endeudamiento que puedan tener países como Perú o como Colombia para sacar adelante esa reactivación? ¿O no importa el nivel de deuda con tal de reactivar el aparato productivo? Lo primero es que indiscutiblemente había que endeudarse más para poder hacer todo este esfuerzo de gasto fiscal que todos los países han venido haciendo. Digamos, Colombia es un país que no tiene, digamos, los riesgos que tienen otros porque tiene unos niveles de reservas económicos importantes, tiene una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario, pero vamos a tener que cuidar mucho, digamos, la salud macroeconómica de nuestro país. Todo el mundo sabe que si hay un subsidio por parte del Estado, beneficia a algunos. Lamentablemente, todos los estudios que hemos hecho durante años en el BID muestran que muchos de estos subsidios llegan a los que menos lo necesitan. Y allí tenemos que repensar toda esta política de gasto y tenemos que, digamos, informar mucho más esto sin apasionamiento, sino un poco para que entre todos tenemos que pensar a lo pobre para poder tener ese tipo de recuperación que vamos a necesitar. Pensar a lo pobre. Doctor Moreno, muchos economistas como Eduardo Lora, Salomón Kalmanowicz decían, este es el momento que tiene que aprovechar el gobierno actual para sacar adelante las muy famosas reformas estructurales, la laboral, la tributaria, la reforma pensional, todas estas que se piden desde hace tantos años y que todos los gobiernos esquivan. Para usted, ¿cuál de esas debe ser la prioritaria para no pensar como pobre, pero sí para pensar en que hay que buscar reformas de fondo? A ver, cuando digo pensar a lo pobre es un poco el sentido de austeridad inteligente que hay que tener. Nos hemos entrampado durante años por razones políticas y las diferencias y la lógica de que lo que importa es la división, que no hemos sido capaces de hacer un conjunto de reformas muy, muy importantes que transformarían muchísimo el país. El mercado de trabajo, y se lo pongo de una manera muy fácil. Nosotros necesitamos una mayor flexibilización laboral. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucho más especialización en el empleo, hay mucho más velocidad de rotación y eso viene de la mano con la digitalización y con todo lo que ha venido pasando. Y también necesitamos seguros de desempleo, sobre todo para aquellos que son más vulnerables. Igualmente, dejamos de ser un país joven. La edad promedio en Colombia hasta hace muy pocos años era en torno a 27 años. Esa edad está, digamos, rápidamente creciendo. Y entonces vamos a empezar a tener cantidades de colombianos que empiezan a estar en edad de jubilación y en consecuencia los sistemas pensionales tienen que estar diseñados para poder atender a la gente por más años y vamos a tener que trabajar más años todos. Eso es difícil para muchos, pero eso es esencial y es una discusión súper compleja en cualquier país del mundo, pero es el tipo de discusión que tenemos que abordar. Y este tipo de reformas estructurales lo único que hacen es que ayudan a generar el tipo de entorno macroeconómico que nos permite crecer y por lo tanto yo coincido plenamente que este tipo de reformas, más allá de lo difíciles que sean, más allá de las divisiones que produzcan, nos tienen que invitar a una gran reflexión y sobre todo un proceso de muchísima educación e información sobre cuáles son las alternativas que tenemos y solo eso va a producir una mejor legislación y unas mejores reformas estructurales. Pero doctor Luis Alberto, para quien llegue, ya sea este gobierno o el próximo, para tomar esas medidas que, repito, no son populares, pero que son necesarias. Sin duda, Juan Roberto, yo creo que todos tenemos que tener en cuenta que hay unas situaciones de muchos colombianos y latinoamericanos en general que se sienten que el Estado y la sociedad no ha dado la respuesta necesaria
y tenemos que ser conscientes de eso y entender cómo vamos a tomar las decisiones de política pública que empiecen a realmente poder atender tantas necesidades. Yo creo, doctor Moreno, que esa es la reflexión más importante. Ha sido un gusto tenerlo en Noticias Caracol en este proyecto que, repito, se llama El Proyecto Es Colombia. Muy amable por estar con nosotros y mucha suerte, doctor Moreno. Muchas gracias, Juan Roberto, y suerte también a ustedes. Pues Juan Roberto, son entonces muchas las recetas, las fórmulas, las propuestas de distintos especialistas para reactivar la economía. Hay que tenerlas muy en cuenta. Hay que pensar también en el tejido empresarial colombiano que se perdió por cuenta de la pandemia, también en recuperar los ingresos, los empleos de tantos colombianos afectados en medio de esta pandemia. Víctor, hay que decir que esta es una crisis económica global, pero para tratar de ver el vaso medio lleno, los expertos aseguran que en apariencia lo peor ya pasó y que dependerá de muchos factores que la economía se recupere después de lo que la pandemia se llevó. Hasta aquí esta entrega del especial El Proyecto Es Colombia. Feliz noche para todos.